Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Va a hacer la oración de cierre. La busco por acá. Y sale. Siento que uno de los ataques más grandes, y lo he hablado mucho con mi director espiritual, es el ataque más grande y más letal del enemigo, es el desánimo y el desaliento, hacernos pensar que Dios no nos quiere, hacernos pensar que Dios es lejano, hacernos pensar que no podemos, que solo hay que fijarnos en las catástrofes, en las malas noticias, y nosotros no podemos ser periodistas de catástrofes, tenemos que ser apóstoles de esperanza, de sembrar esperanza, porque por más que estemos viendo cosas, hay un Dios que todo lo puede, un Dios que va mucho más allá, el mal no tiene la última palabra. Y para ayudarnos a eso, y yo siento que es algo que me he dado cuenta a lo largo de mi poca vida que tengo, es la razón del por qué la gente no entiende eso, o se desalienta, o se desanima, es por la falta de entrega a una mujer que Jesús mismo nos regaló, una mujer que Él nos dice que tenemos que amar primero a ella, para amarlo bien y mejor a Jesús, y esa es la Virgencita. Bueno, antes de empezar, 3 palabras. Final de temporada. Y es que el capítulo de hoy es muy especial porque marca el cierre de nuestra primera temporada. Son 10 capítulos llenos de historias de fe espectaculares, de mostrar cómo Jesús ha transformado la vida de las personas y de cómo los aprendizajes que hemos recibido a través de sus vidas han sido inmensos. Entonces, tanto para ustedes como para mí, esto ha sido un camino espectacular, una escalera al cielo increíble, que la idea es que siempre lleguemos un escalón más cerca de la santidad. Hoy solo quería pasar a decirles que estoy infinitamente agradecido con todos y cada uno de ustedes por escuchar los capítulos, porque la verdad nunca pensé que esto fuera a tener tanta acogida, y sobre todo nunca pensé que Dios hiciera unas cosas tan grandiosas con lo poco que uno puede ofrecer. Entonces, infinitas gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos. Se vienen unos invitados también espectaculares, tremendos, que tienen unas historias de fe que son una cosa loca, y espero que cada uno de ustedes se lo goce tanto como yo me lo gocé cuando grabé con ellos, porque de verdad que vienen también a abrir su corazón y a dejar un montón de mensajes para ustedes. Entonces, estén muy atentos. La idea también es que construyamos comunidad, entonces estén súper pendientes de las redes sociales, porque vamos a estar haciendo también actividades donde nos podemos encontrar todos, y pues que seamos un puente siempre para la unión de todos los grupos y de todas las personas que vienen y se sientan acá. Porque al final ese es el propósito de este podcast, y lo seguiré haciendo siempre, y es que todos tenemos una historia por contar. Entonces, bueno, ya no más carreta, ahora sí los dejo con nuestro invitado. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a este capítulo de Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos a Tomás Romero, invitado muy especial para todos ustedes. Él viene a contarnos algo de su historia, él viene a contarnos algo de su vida, de cómo Dios ha tocado su corazón y cómo Mamita María lo ha guiado hacia él durante todo su camino. Tomás, bienvenido. Muchas gracias, Chaparrito. Pues nada, un placer estar acá, poder compartir, hablar de Dios. Siento que es algo que a mí me encanta, contar pues experiencias, compartirlas, y sobre todo en un ambiente tan tranquilo como este, sin protocolos, sin ponerle un cuadro de Excel a Dios. Entonces siento que esto pues siempre es muy especial, y muchas gracias por invitarme para poder hablar, y bueno, que le sirva al que le sirva este rato de conversación. Al sí. que le llegue. Al que le llegue. De acuerdo. Y así es Dios, sencillo, en las cosas sencillas. Bueno, yo creo que muchos de ustedes conocen a Tomás por
gran proyecto y una gran... Y por lo mono, y por lo alto, y lo hiperactivo. Más por ahí, creo que. Por lo bien particular. Que se llama Fruto del Madero, pero cuando yo le dije a Tomás que viniera, yo le dije que pues él también tenía una historia antes de Fruto, antes de todo. Y si quiere arranquemos por ahí, Tom. Sí. ¿Cómo se acercó a Dios? Cuéntenos un poco. Pues hay una frase que me ha marcado últimamente, en los últimos meses sobre todo, y este año. Y es que Dios se vale de lo que no cuenta para hacer lo que cuenta. Y hacer resplandecer su presencia con todo. Y pues así es con todos. Pero digamos que en mi caso especial, yo nunca fui el más académico, nunca fui el más exitoso en las notas en mi colegio. Yo siempre he estado como muy por debajo de la expectativa digamos que también mi papá y mi mamá son unos seres humanos increíbles, no solamente en los valores, sino también en lo profesional. Mi papá es ingeniero civil, siempre le fue muy bien, salió de un colegio súper bueno académicamente, mi mamá también. Entonces tenía de cierta manera esa presión y yo nunca me hallaba. Yo siempre digo que quise hacer máster en segundo y en sexto. O sea, perdí 2 años. Y yo creo que al principio eso fue muy difícil, ¿no? Hoy en día pues yo le doy muchas gracias a Dios, porque si no fuera por eso yo siento que no me hubiera encontrado con Dios, ¿no? Y lo que estábamos hablando antes de esto, como que para que Dios pueda hacer las cosas con toda su libertad, tiene que entrar en corazones donde no cuenten para este mundo. Y yo no cuento para este mundo, para nada. O pues no contaba en ese entonces, porque pues siempre esperan que uno dé algo dentro de un parámetro de un IQ que le pone la sociedad, y que si uno no está por encima de ese IQ o en el rango del IQ, entonces no sirves para nada. Y así fue lo que me pasó al principio. Gracias a Dios estuve en un colegio que no solo inculcaba en ese tema, sino también a ser humanos, la parte artística, que siento que es muy importante. Yo desde muy chiquito, mis abuelos me inculcaron el valor, pues la música. Mi abuelo paterno, él me regaló una batería y ahí empezó, digamos que ese mundo musical. Y por el lado de mi mamá, mi abuelo materno, la parte de las plantas, que poco a poco me fui acordando de esas enseñanzas que mi abuelo me iba poniendo en el corazón. La música siempre estuvo súper presente, pero las plantas muy, muy adelante, mucho más adelante. Y ahí empieza a Dios a ir metiéndose en mi corazón y a ir mostrando un sentido que obviamente uno no lo va a terminar de encontrar, porque uno cree que ya, entonces porque uno se encontró con Dios ya está convertido, porque uno siempre dice, bueno, ¿cuándo te convertiste? Tú no te conviertes. Tú no te conviertes, Dios te convierte. Nadie te convierte, y además uno no se convierte hasta llegar al cielo. Sino pues ya estaríamos hechos. Entonces, pues siento que ha sido un proceso muy lindo obviamente de momentos duros, de momentos donde yo pues a veces siento que no sirvo para nada, pero siento que es lo que Dios necesita, sin ser pesimista, sin ser desesperanzador también, ¿no? Porque de nada sirve decir, no, yo soy una porquería, no sirvo para nada, una miseria, que sí hay que reconocer que somos una miseria, nosotros no somos nada. Pero de saber que hay un Dios que todo lo puede y que quiere lo mejor para uno, no solamente para ir al cielo, sino para nosotros vivir pedazos de ese cielo que nos espera acá, en esta tierra, en esta vida, y que solamente la vamos a encontrar con disposición de corazón, no con cuántas veces uno se arrodilla, no con cuántas veces uno vaya a misa, sino con cuántas veces uno quiere abrirle el corazón a Dios y dejar que Él actúe. Porque a veces cuando uno va caminando por este camino de fe, el avión. El avión, sí, hay un avioncito ahí que hace parte de esto, pero muchas veces se deja uno llevar por pensar que Dios es una fórmula, ¿no? O es una receta médica. Y no, Dios no es así. Dios es un artista y le gusta el progreso, le gusta el proceso, le gusta asombrarnos. Y así ha sido en mi vida y ha sido una cosa espectacular. Digamos que
algo también muy importante es aprender a coger lo que le duele a uno, lo que le cuesta y transformarlo en Dios y con Dios. Un montón de cosas que estamos hablando un poco de muchos temas ahí bombardeados, pero básicamente lo que puedo decir, lo que me apasiona de mi fe, lo que apasiona de Dios es ver cómo Dios se vale lo que no cuenta. Oiga, Tommy, ¿y usted encontró la felicidad en muchas cosas que, digamos, los demás no encontraban felicidad, por ejemplo? Porque tú dices que no encajabas, digamos. Eso pasa mucho hoy en día. Hay muchas personas que no sienten que no encajan y todo eso. Digamos, ¿qué decirles a esas personas? ¿Cómo que te funciona a ti o cómo hiciste tú? Pues a mí, yo no hice nada. Primero que eso, pero digamos, yo tuve mi época en la que yo me alejé mucho de Dios, como todos tenemos eso, es necesario para poder encontrar a Dios. Pero yo siento que pues yo no me tuve que estrellar contra el mundo, contra un muro, para entender y darme cuenta de que no era el camino. Pero a medida que fui avanzando y que me fui juntando con amistades que no me convenían, me fui dando cuenta que realmente no sentía paz. La paz es un signo muy grande de saber dónde está lo que uno necesita. Y a uno a veces le da miedo, porque pues le da miedo perder a las personas, le da miedo perder, entre comillas, esa estabilidad, ¿no? Que uno cree que es para siempre, y eso yo me tuve que dar cuenta de eso a las malas, de saber que no todos los amigos son para siempre, y que hay amigos que pueden ser desde la infancia, que puede que no le convengan a uno, pero para que uno pueda dar un paso hacia alejarse un poco de esas amistades, no porque uno no los quiera, sino al revés, porque es que uno necesita estar primero bien para poder ayudar a las otras personas. Y si hay un lugar, alguna relación de amistad donde realmente me hiere, pues no me sirve de nada. No puedo ayudar a otras personas y al revés, puedo contaminar a otras personas. Claro. Y obviamente por temas un poco, mi mamá fue muy fundamental en eso, de decirme todo el tiempo, oye, no te juntes con estas personas, no te juntes. Y a mí me tocó a las malas, pues. Las mamás tienen ese sexto sentido. Exacto, pero no fue a las malas así tan denso, pero fue como, no, sí, en verdad, no me convienen. Traiciones, tuve que vivir muchas traiciones muy fuertes, la verdad, de amistades que sentía que eran hermanos. Entonces siento que es cuestión de oír el corazón. O sea, cuando uno dice oír el corazón suena muy difícil, ¿no? Como que tengo que hacer una meditación de 10 minutos. No, simplemente es, ¿qué es lo que te da paz? Si a ti te da paz estar en un lugar, ese es el sitio. Si te da dudas, si te impacientas, si te vuelve ansioso, es porque no es ahí. Porque nuestro corazón es de Dios. Nuestro corazón es un imán que constantemente está queriendo ir hacia Dios. Y si tú estás inquieto en algún lugar, es porque ese corazón está siendo atraído hacia otros lugares donde sí está Dios. O sea, Dios está en todo lugar, pero me refiero donde realmente uno pueda aprender y llenarse de buenas experiencias para cultivar más en nuestro corazón, y ahí poder, por medio de Dios, por gracia de Dios, ayudar a otras personas. Claro. Yo siento que la paz es fundamental en eso. Y no se puede dar de lo que uno no tiene. Exacto, uno no puede dar de lo que uno no tiene, y eso fue algo que, pues, de lo que todos nos hemos dado cuenta tarde o temprano. Entonces sí, yo siento que eso va muy por ese lado. Hace poquito yo he hablado del tema de la paz con mi director espiritual, porque a veces tenemos, pues digamos, a mí me ha pasado que tenía una maña de decir como todo lo que proviene de Dios te da paz, pero hay una paz que también proviene como del mundo. Ajá, es verdad. Como que te anestesia, como que te mantiene ahí. Y él me decía que la paz de Dios es que a pesar de que incluso hayan problemas, tú tienes la certeza de que Dios está ahí, y eso es lo que te trae la paz. Sí. Total. Entonces, eso es totalmente atado a lo que tú dices. Y otra cosa también, la que uno le ayuda a discernir muy bien con quién estar, en qué lugares estar y cómo alejarse, es fortaleciendo la relación con Dios. ¿Y cómo se hace eso?
cada uno tiene un lenguaje distinto. Hace unas semanas estábamos en un taller muy especial que, si Dios lo permite, lo vamos a hacer como para todos, en un retiro que se llama el taller Orarte, oración creativa, en donde decían como, es que cada uno tiene, el corazón de Dios es como un rompecabezas, ¿sí? Y el corazón de cada uno es una pieza que encaja en un lugar específico de ese corazón. Y así como encaja esa pieza nuestra, de nuestro corazón, en ese pedazo del corazón de Dios, pues ese pedazo también se siente atraído por nuestra pieza. Es mutuo. Y por eso es que uno no puede pretender orar como otras personas. Uno tiene que tener un espacio, eso sí, de silencio en algún momento, de 1 minuto, de 2 minutos, en el que uno le pida al Espíritu Santo, que yo sé que cuesta porque uno no lo entiende, uno no lo ve, uno es muy tangible, uno es muy corto de visión, ¿no? Claro. Pero que mientras uno lo invoca y sin darse cuenta, poco a poco nuestro corazón se va disponiendo a entender en qué movimiento, porque Dios nos habla en muchos movimientos, en qué movimiento, porque Él es móvil, Él es activo, Él constantemente se mueve. Dinámico. Es dinámico. Entonces, ¿en qué movimiento nos habla? Se quiere comunicar con nosotros. Y no todos los días se va a comunicar igual, porque cada día tiene un problema distinto, un afán distinto, y cada día nosotros tenemos cosas distintas que batallar. Entonces puede que un día Dios te quiera hablar en el silencio, en el desierto espiritual, en una canción, en una palabra, en escribir, en muchas cosas. Y hay que aprender a entender eso, porque muchas veces nos cuesta orar y nos frustra porque estamos orando como otras personas, como otra pieza que no corresponde a la nuestra. Y yo siento que eso es muy, muy especial hacerlo. Y eso se hace de a poquitos, sin afán, sin estresarse, sin presionarse. Dios es amable con el querer humano. Es amable con el querer humano. Él fue humano. Y no fue humano solamente para salvarnos, sino para comprender. Porque es que somos tan tercos, porque nos cuesta tanto entender a Dios. Y Él entiende perfectamente. Entonces, Él espera. Él es paciente, pero también es justo. Y también nos pide a nosotros que demos nuestra parte. Él hace el 99% y él hace el 99%, nosotros el 1%. ¿Y qué es ese 1%? Disponer. Hacer lo que tengamos que hacer, no más de eso, ni menos que eso. No excedernos, no ponernos a ser dueños de nosotros mismos, que también eso hace parte de ese bloqueo, de esa comunicación con Dios. Pero mientras uno va haciéndolo de a poquitos, diciéndole una palabra, un silencio a Dios, dirigiendo nuestra mirada a Dios, esa relación se va fortaleciendo y Dios puede, no es que pueda hablarnos, Él siempre nos habla, pero lo podemos oír mejor. Y vamos entendiendo más qué es esa paz, que es la que a veces sentimos que no tenemos paz, pero es la del mundo, una paz corta, una paz efímera. Efímera, sí. ¿Y cuál es esa paz que por más que cuesta, por más que duela, es la que dura y la que después te asombra? Porque la paz del mundo te sostiene, te estabilizas, entre comillas, pero no te asombra. En cambio, la paz de Dios al principio cuesta comprenderla, pero cuando la aceptas, te asombra Dios después, porque Él es artista, Él es creador, Él hace los espectáculos más grandes, los atardeceres, los amaneceres, las aves que de la nada empiezan a sonar acá, que estamos de la nada, que adornan eso y que hace que nos hagan pensar que Dios está con nosotros siempre. Pedazos de cielo, como decíamos al principio, Dios nos regala pedazos de cielo para motivarnos a seguir. Hay otra cosa también que siento que hace parte de mi vida, ¿no? Yo me guío mucho de los signos de Dios y a las malas me he dado cuenta como no hay la fe y la razón, no solo fe y razón, ¿no? Entonces no, pasó esto y eso es de Dios y y no todo es de Dios. Uno también le pone los signos de Dios uno mismo, como decías. Así como hay paz del mundo, hay paz de Dios. Así como hay signos de Dios, hay signos que aparentan ser de Dios, pero que uno se lo pone, ¿no? Entonces también eso lo hace uno orando. No, ¿cómo fue madre? ¿Cómo hago? Y poniéndose a pensar como, no, tú no haces nada. Yo no hago nada. Y entre más piensas y entre más intentes entender a Dios, más te bloqueas. Total. No hay que entenderlo, hay que quererlo. A Dios hay que quererlo y estar dispuestos. Y estar dispuestos y no ponerle un Excel y estar dispuestos a que
todo lo que nosotros planeemos se vaya al piso, por el bien de nuestra alma, por saber que nosotros estamos acá de pasada. Estamos de pasadita y todo se va a ir. El otro día, bueno, hace mucho tiempo, mi director espiritual me decía que es algo que es fuerte. Y es como, uno no debe esperar nada de nadie. Uf, qué fuerte. Es fuerte. Sí. Y a eso hace parte mucho de la confianza en Dios. Y cuando uno entiende eso y lo va interiorizando y lo va trabajando, el no esperar nada de nadie, del único que vas a esperar es de Dios. Claro. No es dejar de amar, no es dejar de confiar en las personas, pero no es depositar nuestra alegría y nuestra confianza enteramente en las personas. Yo he sabido de historias, pues, de relaciones cercanas, de familiares, de que uno de los ve todos felices, pero de la nada se muere la esposa y con ella se va su fe, se va su alegría, porque esperaban todo de ella y esperaban mucho. Claro. O sea, independientemente que yo diga que no hay que esperar nada de nadie, pues cuando se vaya alguien, pues uno se va a entristecer. No, obvio, Jesús vivir el duelo. se puso muy triste cuando se murió Lázaro, pero no se fue su alegría con él. No fue el fin. Y eso es muy importante. También como no aprender a soltarse, incluso el papá, incluso la mamá. Porque tarde o temprano alguien nos va a desilusionar, todos nos van a desilusionar, aunque ellos no quieran, porque nada es personal, eso también es muy, muy importante. Cada quien tiene una batalla distinta y a veces uno lo toma personal, pero realmente es porque esa persona está viviendo algo difícil que lo transmite de esa manera que no es con nosotros. Y eso uno tiene que también aprender a hacerlo, de a poquitos ir entendiendo. Y otra cosa que a mí me ha ayudado mucho en mi largo proceso y lento proceso de fe, y es que cuando uno aprende o cuando uno entiende que no hay gente mala, sino corazones heridos, uno empieza a orar más por esas personas que hacen tanto daño a la sociedad, inclusive los que están a favor del aborto, inclusive los que están los pedófilos, inclusive los que abusan. Todas esas personas que hacen esas cosas malas no lo hacen gratis, no lo hacen porque sí, lo hacen porque tienen un dolor muy profundo y porque no fueron amados. Y hay que orar por todas esas personas, eso también es muy importante y uno aprende a ver con otros ojos. Empieza a verlos con misericordia. Con misericordia. Pues con los ojos de Dios, exacto. Sin ser Dios y sin, pues obviamente, pero... No, pues tratando de acercarnos un poquito. Y con esas herramientas uno también como que empieza a ver como qué es lo que Dios quiere de uno con las personas, en qué lugar quiere Dios que uno esté y cómo Dios quiere que uno actúe también. Constantemente estar preguntando. Tú ahorita me decías con este proyecto del podcast que te empezó a sonar en tu corazón hacer esto. Y tú le preguntaste a Dios y le estabas preguntando y Dios confirma todos los proyectos que uno tiene. El problema es cuando uno no le pregunta a Dios. Total. Cuando tú no le preguntas a Dios, ahí es donde se mete el otro, porque también hay otro. Sí, total. Nosotros somos los amados por el enemigo, por el diablo, y amados por Dios. Uno para el bien y otro para un falso bien. Porque él no te va a engañar con mal. No, y él no se te va a presentar nunca, terrible, sino todo lo porque contrario. jamás lo seguirías. Exacto. Pero entonces es eso, estar consultando siempre a Dios con paciencia, en el ritmo que cada uno tenga, en el ritmo espiritual, cada uno tiene. Hay personas que, incluso a mí, cuando yo empecé estaba súper bien y él va otra vez, pum, para abajo. Y para adelante y seguir. Siento que uno de los ataques más grandes, y lo he hablado mucho con mi director espiritual, es el ataque más grande y más letal del enemigo, es el desánimo y el desaliento, hacernos pensar que Dios no nos quiere, hacernos pensar que Dios es lejano, hacernos pensar que no podemos, que solo hay que fijarnos en las catástrofes, en las malas noticias, y nosotros no podemos ser periodistas de catástrofes, tenemos que ser apóstoles de esperanza, de sembrar esperanza, porque por más que estemos viendo cosas, hay un Dios que todo lo puede, un Dios que va mucho más allá, el mal no tiene la última palabra. Y para ayudarnos a eso, y yo siento que es algo que me he dado cuenta a lo largo de mi poca vida que tengo, es la razón del por qué
la gente no entiende eso, o se desalienta o se desanima, es por la falta de entrega a una mujer que Jesús mismo nos regaló. Y una mujer que Él nos dice que tenemos que amar primero a ella, para amarlo bien y mejor a Jesús. Y esa es la Virgencita. Yo fui, y me disculpan, pero eso fue lo que yo viví allá, en España. Yo fui a España, fui a algunos espacios allá, donde yo sentía, bueno, hay cosas muy importantes, hay mucho amor por hacer crecer la fe, por volverla juvenil y eso. Pero se quedaba corto en un espacio. Okay. Como que sentía que dependía mucho del espacio de las personas en general. Y yo les preguntaba sobre, digamos, me ponía a preguntar sobre la Virgen, y realmente decían, sí, nosotros sabemos quién es la Virgen, pero no, ¿sí? Y yo siento que eso hace que la gente, y yo, y las personas, no vivamos la fe completa. Y yo he tenido muchas experiencias últimamente de que la gente dice, no, es que yo no amo tanto a la Virgen porque yo soy cristocéntrico. No. Pero ¿quién más cristocéntrica que la Virgen? Claro. ¿Sí? Hay que romper con ese estereotipo que precisamente uno se lo mete el enemigo, porque es el que más odia a la Virgen. Total. Él quiere hacer todo lo posible para que uno no se acerque a la que nos puede ayudar a discernir todo lo que llevamos haciendo mucho mejor, a despertar los sentidos del corazón, porque a nosotros que nos cuestan las cosas y nos gustan las cosas fáciles, pues María, la Virgen, es el camino más fácil, es el atajo, Un camino seguro. es el camino seguro. Y durante las historias de todos los santos que tenemos, hay muchos episodios en donde ese santo le pide a la Virgen algo que le había pedido a Jesús antes, y Jesús no se lo había concedido, pero cuando le mencionan a la Virgen, Jesús dice, bueno, por mi mamá hago lo que sea, Claro. por mi madre lo que sea. Hay una historia muy linda de Santa Gema donde ella está orando por un hombre que se va a condenar, y le dice a Jesús, Jesús, por favor, perdónalo, y Jesús decía, no, pues que no se puede hacer nada. Y dice, hazlo por tu madre, a tu madre no le puedes decir que no. ¿Le dice Santa Gema? Le dice Santa Gema. Wow. Y lo salva. Entonces, hay muchas cosas que estamos abarcando en esta conversación, pero al mismo tiempo yo siento que va como hacia el mismo sentido, y es Sí, total. como Dios nos da herramientas, nos da cosas para nosotros comprender ese lenguaje con el cual nos entendemos más con Dios, para ayudarnos a discernir más cuáles son los lugares donde debemos estar, donde no, donde sí, con quién. A veces alejarnos de las personas es mucho mejor que permanecer con ellas, porque decimos, no, es que yo me alejo de ella, pero entonces la dejo sufrir. No, tú no haces nada. Y al revés, alejarse hace que la otra persona de pronto piense, hay algo mal. Es un bien aún mayor. Exacto. Y se acerque a lo único que tiene, que es Dios. Cuando uno está solo, cuando uno está en lo más oscuro de la vida, en el dolor más terrible de todos, hay un momento en que ya no queda nada más que mirar hacia arriba. Que arrodillarse y mirar. Que mirar hacia arriba. Y por más tenue que sea esa luz es suficiente para echarlo para arriba, para alentarlo, para quitarle ese desánimo, ese desaliento, ese pensar que uno no tiene un propósito, porque el mundo le ha hecho pensar a uno que porque no cuenta con nuestros talentos y nuestras virtudes, no valemos para nada. Pero Dios nos dice, no vales para el mundo, pero vales todo para mí. Y si tú me dejas todo el espacio en tu corazón, puedo hacer todo por ti. Puede hacer maravillas. Puedo hacer maravillas, puedo hacer absolutamente todo por ti. Y es vaciarnos. Pero no se puede vaciarse uno mismo. Tiene que pedir al Espíritu Santo, el que hace las cosas eficientes, eficaces, el que transforma el pan en el cuerpo de Cristo, el que transforma el vino en la sangre de Cristo, el que hace que caminemos con la iglesia, con el Papa, que seamos fieles a Él y que seamos comunes y corrientes. Yo creo que eso es lo más importante, ser comunes y corrientes,
no preocuparnos por algo que no existe. Mm. Sí, mañana no existe, y de qué sirvió estresarnos de todo lo que tenemos en nuestra cabeza si al final nos vamos. Ujú. Que lo único que importe sea hacer crecer nuestra relación con Dios, siendo conscientes de que pues sí, no estamos acá para siempre, y que Dios es misericordioso pero también es justo, Ujú. que eso también falta decirlo mucho, ¿no? Nos ha dado miedo. No es que Dios sea un castigador, pero Pero es justo. pero exacto, si tú no quieres, pues, no puedes hacer nada. Y hay una realidad, hay dos realidades. Hay una vida eterna y una muerte eterna. Mm. Que no sea que por querer vivir y pasar rico esta vida te pierdas de una vida eterna. Claro. Y que esta vida es la época de misericordia. Es el momento en el que podemos hacer cosas para ganarnos la vida eterna, para recibirla. Pero cuando lleguemos allá arriba ya vamos a encontrarnos con el Dios justo. Sí, Y ya el Dios de misericordia no, pues no estará. Porque estuvo cuando estuvimos acá. exacto. Total, ya no va a existir. O sea, no hay misericordia porque no hay miseria que pasar por el corazón allá en el cielo. Exacto. Porque no hay miseria en el cielo. Es totalmente, me parece muy chévere eso que dices. Me Eso parece me lo enseñó un sacerdote. No es muy mío. crack. Muy chévere, me parece muy chévere. Hay algo también muy lindo que me decía un sacerdote, porque es que los sacerdotes son Cracks. profesores Sí. del alma. Pero que decía, cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a consolar de todo lo que sufrimos. Mm. De todo lo que sufrimos. Qué bonito. Nos va a recompensar, pues obviamente, con la eternidad. Esto que vivimos es un parpadeo Ujú. comparado con la eternidad. Entonces, Total. es cuestión de también de apoyarse en los que nos pueden ayudar, en nuestros directores espirituales, en personas que tengan caminos de espiritualidad. No tener miedo a consultar, a pedir Pedir ayuda, a sentirse vulnerables, a sentirse inútiles. Siéntanse inútiles en este mundo, pero siéntanse útiles para Dios, siendo inútiles para este mundo. Eso es lo más importante. Y que cuando hablamos de aprender a sufrir, no es pedir sufrimiento, sino sufrir con un sentido, Ujú. como Sacar frutos de ello. como lo hizo Santa Gema, y es sufrir con una motivación, porque Jesús no sufrió por sufrir. Ujú. La motivación de Jesús era que nos amaba, Y la salvación. era el amor. Mm. Cuando uno está enamorado de alguien al principio, uno hace cualquier cosa. Jesús está enamorado eternamente de nosotros, y si tuviera que volver a bajar y crucificarse, lo haría. Mm. Y la única forma en la que nosotros aumentamos en ese amor a Dios para poder y aprender a sufrir es conociéndolo, porque uno no ama lo que no conoce. Total. Eso decía San Luis María Griñón de Montfort. Y para conocer bien a Jesús hay que primero conocer a la María. Virgen. A la Virgen. La Virgen lo lleva uno a conocer más y mejor a Jesús, al igual que San José. Que hasta ahora lo estamos empezando a medio distinguir. Sí, hasta ahora está O sea, tomando una imagen. De la Virgen no se sabe nada. Imagínate de Jesús. Imagínate de San José. No tenemos ni idea. Entonces, el que diga que lo conoce, mentiras. Que revalúe. Que reevalúe, no. Y el que crea que uno ya ha sanado, que reevalúe. También, eso también es muy importante. Hay muchas veces que dejamos heridas del pasado porque creemos que ya sanamos, y por ahí se mete el enemigo a seguir cultivando una herida que... ¿Quién te dice a ti que ya sanaste? Solo Dios te dice a ti quién sanaste. Es mejor estar sanando constantemente, siempre, a dejar de sanar y que se meta el enemigo a engañarte y a hacer que ese corazón no solo siga herido, porque siempre vamos a estar heridos, siempre tenemos una herida, todos tenemos una herida desde el nacimiento. Que solo vamos a saciar hasta que lleguemos Exacto, al una cielo. soledad del tamaño del cielo. Ujú. Pero si no tenemos vigilancia en eso también, pues no solo seguimos heridos, sino que podemos herir a más personas. No, y lo de la herida es súper importante porque cuando uno cree que ya está sanado, que ya la logró, ahí viene Jesús y me dice, no, mire, le falta esto, le Exacto. falta esto. Ah, sí. Y también es cuestión de agachar cabeza y de tener humildad. De acuerdo.
y agradecer también. Eso también, el agradecer, el perdonar también. Hay muchas cosas, pero sobre todo agradecer y agradecer cada momento en que Dios le da la posibilidad de seguir trabajando, seguir haciendo que nuestra alma sea un poco más pura cada vez más. Acercarnos más a la santidad. Acercarnos más al sentido. Oiga, Tommy, ahorita estaba hablando de la desolación, yo lo llamo también desesperanza, que es lo Sí. que quieren sembrar en nosotros. Sí. Tú lo viviste. ¿Cómo lo enfrentaste? Pues, Un poquito... a ver, de mi historia sí, mi desolación, ¿cómo la enfrenté? Al principio con desesperación, Ujú. pero luego, a medida que fue pasando el tiempo, con el rosario. Con el rosario. El rosario fue clave en ese caminar. Algo que uno cree que no es eficaz y que no es eficiente, es contrario, es lo contrario. Ujú. Se demora un poco uno entendiéndolo, pero hace uno que tenga mucho más perseverancia y paciencia en superar esas desolaciones. La desolación es muy importante, no solamente pues en ese principio de mi vida, sino en la vida de oración constantemente, porque es lo que lo ayuda a uno a entender qué es lo que le falta a uno. Mm. La desolación a uno lo ayuda a entender eso. En un día de la consagración que estamos haciendo y que pues mañana acabamos 24 de marzo, supongo que esto va a salir más adelante, pero para que sepan, decía, la tentación no es mala. Ujú. La tentación, si es llevada con sabiduría, con Dios, lo ayuda a uno a descubrir virtudes que uno no pensaba que tenía y a desarrollarlas y fortalecerlas. Entonces, a mí me hacía falta en esa desolación al principio una mamá. Pues no estoy diciendo que mi mamá no fuera buena mamá, no, mi mamá fue muy buena, pero me hacía falta la madre. Y yo estaba muy solo, pues eso, yo creo que entré también pues en depresión y yo iba toda mi vida he ido a psicólogos, toda mi vida y casi una grosería y gracias a Dios que no he hecho si he hecho una grosería, ponga explícita ahí. Ay, pi. Pero sí, me hacía falta mi mamá y yo siempre fui a misa, siempre hacía rosarios y todo eso, pero hubo un rosario específico de Feli Gómez, que Feli Gómez es un papá para mí en este camino. Fui a un rosario de él que iba a hablar sobre el tercer secreto de Fátima. Ujú. Y yo fui y nunca había hecho un rosario pues con conciencia y yo dije, no, lo voy a hacer bien, me compré un rosario, me confesé sin tener muy consciente pues lo que Significaba. pues el poder que tiene la confesión y eso. Ese rosario todo lo pensé, lo medité y al final Feli dijo que tenía un mensaje a la Virgen. Entonces yo me arrodillé, cerré los ojos, empieza a hablar y cuando él habla a la mitad se le cambia la voz. Yo he oído muchas veces que a muchas personas se le cambia la voz, pero nunca la he oído igual a esa primera vez. Y entonces y empiezo a oír que la Virgen me dice que me ama, que me necesita, que soy su hijo. Y mientras me va hablando y oigo esa voz maternal de una mujer celestial, veo una silueta cerrando los ojos y me veo en su vientre y ahí digo, wow, existe, tengo una mamá, es de verdad. Ahí reconocí como que nunca lo había pensado a la Virgen como mi mamá. Y mi mamá, de nadie más, o sea, pues de todos, pero es conmigo, un trato singular conmigo. Y desde ahí yo dije, pues obviamente me ataqué a llorar normal, pero Normal. desde ahí empieza como eso que yo en la desolación, sin saberlo, era lo que me faltaba. Y era esa maternidad de la Virgen, que es la que le da el refugio, la que le ayuda a renacer todos los días, la que la cubre con su manto, la que lo lleva hacia lugares que uno jamás pensaría que iría. Porque pues la mamá le ha colitado todo, le ha colitado a uno cualquier cosa.
se quita la comida de la boca para dársela a uno, y ella ha sido así durante todo ese proceso. Eso fue como en el 2014 aproximadamente que me pasó ese acontecimiento, y desde ahí yo dije, quiero conocerla. Y luego ya después pasan más cosas que después hablaremos en otro episodio sobre, ya un poco más aterrizado sobre lo que ha hecho, digamos, con los grupos y demás. Claro. Pero eso fue lo que yo creo que me hizo ayudar a afrontar esa desolación y a hacer crecer esa relación con la mamá, con la Virgencita, con esa mujer que me muero de amor por ella, en verdad. Yo creo que si Dios quiere que yo me case, pues jamás voy a amar más a mi esposa que a la Virgen. Jamás. Entonces, qué maravilla. Sí. Y qué maravilla lo que acabas de decir también, de que, digamos, yo lo parafraseo diciendo que Dios se glorifica en nuestra debilidad, porque ahí es donde más saca frutos. Claro. De lo que quiere de nosotros. Obvio. Y esos momentos de desolación a veces parecen eternos, pero ahí es donde Dios hace más magia. Total. Y si estamos dispuestos. Claro, y donde más nos asombra es que incluso, es que en todo, Dios es sencillo. Y Dios es muy, literal, con plastilina nos los dice todo. Cuando yo decía que a Dios le gusta el proceso, es, si Dios hubiera venido acá como lo que es, con toda su fuerza, no nos asombraría, solamente sería como, ok, es un imponente, pero él quiso morir en la cruz. Así como, bueno, si este man no, no me gusta referirme a Jesús como el man. Cuando, o sea, todo el mundo pensaba, ese es el Mesías, pero lo crucifican, dicen, no, pues ya. Pero cuando resucita, es como 3000 veces más asombroso, es como es lo más poderoso que hay. Puede hacer lo que quiera, cuando puede hacer lo que le dé lo que quiera, ¿sí? No lo diga. No lo voy a decir, pero sí. Y así es Dios. Y con cada uno de nosotros, puede que nosotros estemos en este momento tocando fondo. Y el misterio del dolor es muy difícil de entender, entonces no hay que entenderlo. Hay que querer a Dios. Y hay una reflexión que vi en un video de un padre que decía, si tú besas una espina, no te va a hacer daño. Si tú la besas, te acercas con cuidado, la besas, no te va a hacer daño. Pero si tú le metes la mano y la apartas, te vas a chuzar, incluso te la vas a clavar. Y va a ser mucho más difícil sacarla, y así es con el sufrimiento. Si uno acoge el sufrimiento con amor, va a ser mucho más llevadero, y Dios nos va a ayudar a entender más. No a entender, a querer ofrecerlo con amor por Dios y por las personas que más lo necesitan. Pero si tú lo rechazas con odio, con desprecio, va a ser más difícil acogerlo. Claro. El dolor va a estar con o sin Dios, pero depende de cómo uno acoja ese sufrimiento. En el proceso que uno va cogiendo y entendiendo sobre el sufrimiento, va a ser más fácil o más difícil. Entonces, con eso es, digamos que yo siento que una forma muy especial de cómo Dios actúa con absolutamente todo. Y no es que Dios quiera mandar eso que uno está viviendo, o que quizás el que esté oyendo esto lo esté viviendo. Dios no manda ningún mal, lo permite, porque Él no es un dictador, y el amor es libre, el amor deja, o sea, incluso desde el principio Dios permitió que los ángeles eligieran, y eligió uno para el otro lado, y los otros ángeles dijeron, no solamente queremos servirte, sino queremos ser esclavos del amor. Y por eso es que los ángeles pues ya son 100% de Dios, y no tienen, pues, porque ellos mismos ofrecieron su libertad. Y así es con todo. Y permite el mal para que en ese mal nosotros podamos confiar más en Dios, fortalecer más nuestra relación, y que cuando sea el momento de hacer resplandecer la presencia de Dios, lo haga con toda su gloria y con todo el asombro, para generarnos a nosotros impacto. Hay una escena muy chévere de Chosen, que si no la han visto es una serie que les recomiendo, donde está el apóstol Santiago el Menor, que tiene un problema, una enfermedad,
y llevaba mucho tiempo acompañando a Jesús, haciendo milagros y demás. Y un apóstol antes de esa cena le había dicho a Santiago, oye, ¿por qué no le pides a Jesús que te sane? Me dice, sí, oye, nunca lo había pensado, no sé por qué. Entonces va, se acerca a Jesús y Jesús le dice, Jesús, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me has sanado? Has pasado por tantos leprosos, ciegos, de todo, endemoniados y no me has sanado. Y Jesús le dice, ¿tú quieres ser sanado? Y Santiago le dice, sí. Y luego Jesús le dice, no te he sanado porque yo confío en ti. Porque todas las personas que yo he sanado, tarde o temprano van a perder la fe porque no confiaron en mí, porque no me conocen bien. Tú me has conocido muy bien y tú no me quieres por los milagros, tú me quieres por lo que soy. Wow. Porque soy la verdad, el camino. Y decía, si yo te curo, te puedo curar si quieres. Pero el impacto que vas a generar cuando vayas a ciertos lugares a predicar el testimonio que yo te he dado, no va a generar tanto impacto como el que generaría si tú vas con ese dolor a mostrarle a personas con ese mismo dolor que se puede confiar en Dios y que se puede perseverar en Dios. Dice, el impacto que tú generas si te curo va a ser de 3 personas, pero el impacto que generas con ese dolor va a ser por generaciones. Wow. Entonces, así es con absolutamente todo. Es como ver cómo Dios en su arte y en todo no quiere ningún mal. Uh-huh. Lo permite para mayor bien, para que se acerque no solamente a nuestra vida, porque nosotros siempre pensamos en yo, Sí, sí. sino ¿por En qué sí a mí me pasa mismos. eso? Y con eso que me está pasando en ese momento, ¿cómo puede servirle a más personas? Eso, qué impacto. Cada vez que uno le da la bendición a la misa, no es para que uno se haga y ya, sino que con esa bendición Dios nos da la posibilidad de ser bendición para otras personas. Todo lo que Dios nos da es para darlo. Todo, nada nos pertenece. Todo lo que... Eso también es muy importante entender. La Virgen recibió. Solo recibió, que también a nosotros nos cuesta recibir. Uh-huh. Pero luego dio. Decía como todo lo que la Virgen experimentaba se lo guardaba en su corazón. Porque en ese momento no tenía que hacerlo. Pues no tenía que darlo. Tenía que darlo en estos tiempos. Con las miles de apariciones por las que la Virgen ha estado presente, repitiendo el mensaje de su Hijo, sin decir nada nuevo, ni agregándole una sola coma al mensaje de Jesús. Sí. Porque todo lo que le dio Dios a la Virgen, nada le pertenece tampoco. Todo es de Dios, y ella lo sabe perfectamente y lo quiere dar, y quiere servirle a sus hijos, a nosotros. Y ella se complace en hacerse pequeña para que Claro. su hijo se haga grande. Y eso también es muy importante, que es lo que decíamos cuando estábamos orando antes, que nosotros disminuyamos para que Dios aumente. Y es lo Así. que se ha hablado en los evangelios últimamente, en las lecturas, que yo disminuya para que Dios aumente, para que Dios haga resplandecer en lo que no cuenta para el mundo. De acuerdo. Además que ahorita se me vino a la mente que algunas me dijeron que la primera mensajera, o sea, la mayor mensajera de Dios siempre es la Virgen. La Virgen lo primero que hizo cuando vino Gabriel fue correr a donde su prima Isabel. Exacto. O sea, no se quedó con el mensaje, sino de una vez se fue. Ella, exacto, antes de decirle algo, ella ya está pensando en la otra persona. Exacto. Nunca piensa para sí misma. Exactamente. Nada piensa para sí misma. Y por eso también es porque muy importante saber que para ser cristocéntricos hay que ser marianos. Uh-huh. Porque cada vez que uno dice María, la Virgen dice Jesús. Uh-huh. Cada vez que nosotros decimos María, ella nunca dice María. No, siempre es Jesús. Y muchos santos marianos, como San Maximiliano Kolbe, San Luis María Griñón de Montfort, San Juan Pablo II el Grande, nos dicen que a quien Dios quiere muy santo, lo hace muy mariano. Muy mariano. Sí. Lo hace muy excesivamente mariano. Y también la frase de San Maximiliano, que es muy importante, es: no temas amar demasiado a la Virgen, porque jamás la vas a amar más que a Jesús, porque ella no lo va a permitir. Uh-huh. Total. Sí. Pero bueno, sí. Mucho Espíritu Santo. Sí, eso es el Espíritu Santo, tal cual. Oiga, Tommy, hablemos de los frutos. Los frutos. ¿Cómo fue esto de la música? Uf, de la música. Pues nada, eso... Y no solo la música, ¿qué más frutos ha tenido todo esto en su vida? Frutos muy grandes, muy grandes. Yo les decía que yo había perdido muchas amistades. Uh-huh. Y por la entrega a Dios, Dios me ha regalado unas nuevas amistades. Hermanos de la fe, hermanos donde, a pesar de las dificultades, peleas, es que Dios no se deja ganar en generosidad. ¿Sí?
Entonces eso ha sido muy importante, las amistades en Dios, hace que mi familia que se fortalezca más. Mi familia mucho tiempo era muy difícil y por el acercamiento a Dios hemos aprendido a llevarnos mucho mejor. También hay algo también que he aprendido, es como los deseos de Dios son los mismos deseos de uno, solo que en tiempos distintos. Entonces yo siempre quería tener una banda y cantar en conciertos y sacar mi música con mi gente. Yo intenté hacer 1000 bandas. Y no se daba, y no se daba, y no se daba, y no se daba. ¿Y de qué querías hacer? De todo, de metal, de rock, de tropipop, de lo que fuera. Yo solo quería cantar y ya. Incluso, ya cuando estábamos empezando con esto, de Fruto del Madero, Nico, Sofi y yo dijimos, hagamos un grupo, y tampoco se armó. Y yo decía, bueno, pues en ningún momento. Entonces cuando empecé a relajarme y dejarme llevar y simplemente dejar de pensar tanto, Dios dio la posibilidad de empezar a cantarle a Él y a entender que eso que yo quería era lo mismo que Dios quería, solo que en su tiempo, en su espacio, en el mejor tiempo posible. Digamos que la primera vez que compuse, que fue para Dios, fue cuando una señora de ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre, de los cristianos perseguidos, pues nos propusimos hacer un concierto para los cristianos perseguidos, porque fue la mejor forma de llegar a las personas, pues por medio de la música. Entonces dijimos, no, nosotros componemos esa canción, la sacamos, salió ese concierto, pero no fue como vamos a ensayar, no. Dije, Nico, oiga, en este concierto toquemos un día antes y ya. Dijimos a otras 2 amigas, a Sofi y a otra amiga, Andrea, y cantamos ese concierto. Yo casi no podía ir a ese concierto, esa semana me pasó de todo, me encontraron un trombo, un esguince de 3er grado, casi pierdo un dedo. O sea, el día anterior al concierto me hicieron un TAC porque me habían descubierto un trombo y se desapareció. Y luego yo fui al final del concierto, pero después lo lindo es que después de ese concierto, y obviamente pues pasa por algo, todos esos sufrimientos pasan porque cuando hay algo muy malo es porque viene algo tremendamente bueno. Ahorita se nos dañó los micrófonos y todo eso, y no sé yo, es porque pues Dios tiene cosas tremendas y el otro trata de hacer todo lo posible para embarrarla y hacer que no funcione. Pero bueno, se acabó el concierto y dijimos que seguimos cantando. Sí, sigamos cantando, pero sin esperar nada y sin como ilusionarse mucho, sino ya poco a poco Dios fue llevando eso. Nico y yo compusimos una canción, luego con Sofi, y luego fue acercando a más gente. Hace unas semanas hicimos un campamento de composición con muchas personas, porque no hay nada más chévere que evangelizarse por medio de pensar como qué letra de Dios puede servirle a uno y a las personas. Claro. Y así uno se evangeliza mucho. Entonces ha sido muy chévere eso. Muchos frutos, muchos milagros, muchas conversiones, mucha gracia de Dios, muchas promesas cumplidas, ¿no? Dios cumple todas sus promesas, definitivamente. Dios, entonces siento que hay mucho más fruto que tragedia, mucho más presente que pasado, mucho más amor de Dios que la desolación de no estar con Él. Entonces, sí, porque cuando uno cuenta las historias normalmente son muy trágicas, ¿no? Sí. Y siempre es mal, pero ¿y dónde está Dios? Dios está en todo lo bueno que viene después de toda esa basura. Todo, en esas amistades. Él puede conocer un sacerdote que quiero con mi corazón, que es el Padre César, que toda mi vida yo quería que un sacerdote acompañara al grupo. Y él es del reino. Pero pues se ha dado la posibilidad de que nos acompañe de vez en cuando. Pero y llega de una manera muy diosidencial y muchas cosas que uno dice, ¿por qué me quejé antes? Y uno siempre pasa eso, ¿no? Entonces uno le pide a Dios. Y cuando pasa eso, uno se avergüenza de todo lo que le pidió y dice, uy, perdóname, Señor. Todo lo que te pedí, una lora mojada para saber que tú ya lo tenías planeado. Solo que tenía que ser paciente. Y así con muchas cosas. Entonces siento que ha sido muy chévere. Y la música no es la más importante, pero pues porque digamos que la música es un medio. El único fin es
tratar de ser bueno con Dios, tratar de ser humilde, y poco a poco, vivir cada segundo, vivir el día, en lo que se pueda ayudar, digamos, dentro de lo que uno pueda, pues poder ayudar, que no se le suba a uno esto a la cabeza. A veces pasa, a mí me pasa eso, y Dios me da 3 cachetadas y me baja otra vez de... Es como, ¿pa' dónde va? Sí, no. Y eso es normal que pase, es importante reconocerlo, hablarlo. Otra cosa muy chévere es como me he dado cuenta que las cosas que uno no guarda, que uno se guarda, se van contaminando y se va volviendo veneno, y si uno no lo saca, termina embarrándola uno muy pesado. Entonces es importante sacarlo. Por eso es que la confesión es hablada, por eso es que tiene que uno oírla, porque pues primero tiene que oírla, psicológicamente es importante, porque tiene poder la palabra. Entonces pues eso. Qué maravilla. Y yo sí, hay una de las cosas que más admiro, y era esa, lo que tú decías, que cuando tú, por ejemplo, invitas a los rosarios, siempre dices que eso es de la Virgencita, y desde que lo hacíamos en tu apartamento y todo, siempre dices que es de la Virgencita, y es de admirar todo lo que Dios ha transformado y todo lo que Dios ha construido a partir de todo lo que has hecho. De verdad que sí. Perrito, pues ya para ir cerrando, quería preguntarte, y siempre lo hago pues con las personas que Dios pone aquí, y es, ¿qué mensaje quieres dejarle a las personas que te escuchan hoy? ¿Qué quieres decirles? Pues que planeen lo que tengan que planear, sabiendo que Dios lo ordena, que no se impacienten, que sean normales, que traten de hacer crecer la vida espiritual individual, no dependan de ningún grupo, de ningún espacio. Todos son medios, que sepan que Dios es mucho más cercano, que Dios quiere lo mejor de cada uno, que todos tenemos un propósito, todos tenemos un lugar especial en el corazón de Él, que no se rindan, que no pierdan la esperanza, y que se acerquen mucho a la Virgencita, a San José, a los santos, que recurran a la ayuda de ellos, que son los que más nos ponen la mano para levantarnos, y que no se avergüencen de los pecados que tienen, no se avergüencen de la miseria, más bien siéntanse agradecidos y bendecidos de la presencia de Dios en sus vidas, y traten de reconocer la presencia de Dios en cada paso que dan. No hay que esperar que Dios se les aparezca para saber que existe. Dios está en todo lado. Vayan a la Eucaristía, vayan al confesionario, confiésense, vayan al Santísimo, hagan el rosario, sean amables también, seamos amables, nos falta mucha amabilidad con las personas. Cada vez que entremos a una capilla, saludemos, preguntémosle su nombre, digámosle cuáles son sus intenciones, reguemos esa comunión de los santos, de orar unos por otros, y nada, y a seguir para adelante, y vivir cada segundo. Y pues si a alguno que esté oyendo eso le sirve la ayuda de alguno de los que estamos acá, pues ahí estamos en disposición. No están solos nunca. Totalmente. Y pues nada, y gracias por esta invitación una vez más, de hacer que Dios actúe por medio de nuestro, saber que por más que somos miseria, tenemos la grandeza de un Dios que cree en nosotros, entonces somos grandes también por eso. Solo tenemos que decirle que sí. Todos tenemos que decirle que sí, y confiar que Dios siempre actúa a pesar de que creamos que no. La sabiduría de Dios es mucho más móvil que nosotros. Cada vez nosotros hacemos un paso y Dios hace un baile completo con nuestra vida. Entonces confiemos y díganle, cojan un crucifijo, una imagen de Jesús, y con todo el corazón, por lo que estén pasando, díganle, confío en ti, 3 veces, y ya. Eso es. Qué grande, Tommy. ¿Listo? Gracias por estar acá, por compartir un poco de tu vida y por tantas enseñanzas que estoy seguro que más de una persona va a tener hoy cuando te escuche y cuando vea lo que Dios y el Espíritu Santo pone en tu boca y ha hecho en tu vida. Gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en otro capítulo.
Arrivederci. Marica, me estoy rostizando. Ya se fue el Espíritu Santo. Oiga, gracias. Gracias, mi Se le quiere, my friend. Oiga, gracias, weón. ¿Cómo se sintió? Bien.